noches, mi nombre es Enzo Chacín. Vamos a hablar un poco de lo que es los factores que afectan la velocidad de la corrosión. El primer factor a tomar en cuenta es el oxígeno disuelto en el agua que choca con el metal. Este oxígeno lo que hace es el desprendimiento de electrones del metal, haciendo una capa de óxido ferroso, que es una capa marrón o rojiza. A medida de que va pasando el tiempo se va renovando hasta que el oxígeno presente en el medio se elimina. Cuando hablamos de efectos del pH en el agua, decimos que hay un rango entre 4 y 10, significa que la velocidad de corrosión en el medio del pHs es constante, no afecta tanto a menos que la temperatura aumente o disminuya. En el caso cuando está por debajo de un pH de 4 se dice que es un agua más ácida, por lo tanto rompe esa capa que se va formando de óxido ferroso hasta llegar al metal. Cuando está por encima de un pH de 10 se dice que la solubilidad del oxígeno es menor y no tiene la suficiente fuerza como para atravesar esa capa y llegar al metal. Más bien sigue formando la capa protectora. Cuando hablamos de los efectos de la temperatura tenemos dos partes. Cuando no está en presencia de oxígeno, decimos que el único oxígeno que está en aislamiento del metal se ve consumido por el aumento de temperatura hasta que se consume completamente. El aumento de la temperatura es exponencial cada 30 grados. Cuando está en contacto con el oxígeno, esta temperatura lo que hace es el mismo desprendimiento de electrones formando la capa en el metal. Cuando hablamos de efectos de acoplamiento galvánico, se dice que hay dos metales de diferentes tipos de potencial eléctrico. ¿Qué pasa? El que tiene mayor potencial eléctrico absorbe los electrones del metal que tiene menor potencial eléctrico, o del ánodo que cede sus electrones al cátodo. Cuando hablamos de los efectos de las sales disueltas en el agua, ¿verdad? Esta función de las sales, ¿qué es lo que hace? O cómo afectan directamente al metal. Pueden aumentar o disminuir el pH del agua. Pueden aumentar o disminuir el potencial eléctrico del metal. Pueden aumentar o disminuir la velocidad de corrosión dependiendo del tipo de sal que esté en el agua y el metal, las propiedades que se contengan. Cuando hablamos de los tratamientos anticorrosivos para cada uno de estos efectos, decimos el que es por temperatura, por el oxígeno disuelto y por la velocidad del flujo, pueden ser contrarrestadas, por así decirlo, por las pinturas anticorrosivas, por los recubrimientos, que lo que hacen es ayudar a formar una capa protectora en el metal para que el oxígeno que choca o que está en el agua no pueda afectar al metal. Cuando hablamos de lo que es la pH y las sales disueltas, ¿verdad? Se le agrega un aditivo a la solución. Este aditivo lo que hace es adherirse a las capas del metal o al metal como tal, haciéndole difícil el contacto con el oxígeno presente en el agua o las sales disueltas en la misma. Para contrarrestar el método de acoplamiento galvánico, simplemente hacemos el estudio de los dos metales que tienen en contacto, ya que uno funciona como ánodo y el otro funciona como cátodo. ¿Qué se evalúa en este caso? El potencial eléctrico de cada metal. Ya que uno tiene mayor potencial, es quien absorbe los electrones del otro. O podemos ir un poco más hacia atrás, evaluando desde el diseño de la pieza como tal, para evaluar cuáles son los dos metales que tienen contacto, para que hacer que los dos tengan el mismo potencial eléctrico y no se puedan ceder electrones. Cuando hablamos de la corrosión atmosférica y cuáles son los factores que influyen en el metal sobre la corrosión atmosférica, hablamos de la humedad del ambiente, la humedad que trae agua. H2O, al contener oxígeno en el agua, empieza a correr el metal. O el ion cloruro presente en el agua salada, hablando más un poco de lo que es la parte marítima. Cuando hablamos de los gases en la atmósfera, podemos decir del óxido de azufre presente o del gas de azufre presente en el ambiente. Al tener contacto con la humedad, contiene agua, se transforma en un ácido. Cuando hablamos de las partículas contaminantes que pueden haber en la atmósfera, hablamos de todo el polvillo y la tierra que puede haber. Esto que lo que hace que al adherirse al metal, absorbe humedad o absorbe sales. Al momento que empiezan a tener contacto con el metal, empieza a ocurrir la corrosión. La velocidad
y la dirección del viento. También es un punto a tratar, ya que esta velocidad o este viento trae partículas también de sucio de arena, y al tener contacto constante con el metal empieza a desprender las capas que se han formado en el metal. El último factor a tomar en cuenta en la corrosión atmosférica es la frecuencia de lluvia. ¿Qué pasa en este caso? El metal tiende a formar una capa, bien sea de polvo o de óxido encima. Al caer la lluvia, esta lluvia lo que hace es que remover esa capa. En caso tal de que esté muy adherida al metal, desprende el recubrimiento o el metal, y al tener contacto el agua con el metal empieza el proceso de corrosión. ¿Cómo hacemos para prevenir este tipo de factores? Primero, vemos desde el estudio del medio ambiente en donde está el metal o el dispositivo, para ver qué tipo de corrosión puede afectar en ese momento. La selección del material a tomar en cuenta es muy importante, ya que evaluando siempre el medio ambiente vemos qué material puede ser menos corrosivo en ese tipo. Cuando hablamos del diseño, que las piezas no tengan contacto, y si tienen contacto que sean de potencial eléctrico similares. Y por último, el plan de mantenimiento implementado siempre debe estar evocado a que las piezas tengan un buen funcionamiento y que tengan una limpieza óptima para que no ocurra la corrosión en ellas. Gracias.